Bueno, muchas gracias, Amilcar. Eh, Carolina, gracias por la introducción, la presentación. También a Amilcar, Joana, por coordinación también del evento. Un gusto, un gran gusto estar acá. Así que me pude hacer, por suerte, un poco de tiempo y ser parte de esta actividad antes de las vacaciones, que bueno, no van a ser tanto vacaciones porque estamos con muchas actividades, entre otras estaremos la semana que viene ya por la universidad la UNPAS el miércoles, creo que a la mañana, si mal no recuerdo. Así que ahí estaremos. Y bueno, y felicito que estas iniciativas, estos espacios, pensar el territorio, la formación de cuadros jóvenes, de graduados a nivel grado, digamos, con estas temáticas. Es importante porque también, bueno, pensar las relaciones internacionales, la política exterior, la geopolítica, los procesos mundiales, no tienen que estar nada más pensados de los territorios centrales, tanto en el norte como en las periferias, sino también hay que pensarlas de distintos lugares, una forma de democratizar el conocimiento, pero también después la planificación estratégica. Bueno, mi idea era dar algunas ideas que yo trabajo sobre cómo pensar el orden mundial y su crisis, los procesos de construcción de hegemonía y su crisis, la transición de poder mundial actual, algunas de las principales tendencias, el nuevo momento geopolítico que estamos viviendo ahora y bueno, qué desafíos o cómo relacionamos todo eso a partir bueno, nuestro lugar, América Latina, Argentina, así como, digamos, cómo estamos mirando ese proceso, pero también cuáles son nuestros desafíos y qué podemos también aportar desde acá. Esa es la idea, voy a ir ahí, en algún momento voy a presentar algunas filminas, pero tampoco lo quiero hacer tan riguroso, estructurado de filminas, sino que sea un poco más dinámico en lo posible. La primera cuestión es, ¿no?, este concepto de orden mundial en relación también a lo que podemos hablar de hegemonía o ciclos de hegemonía. Hace unos días se conoció como una noticia importante, que por su propia naturaleza no puede ser del todo oficial, esa noticia, pero que impactó en el mundo de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de quienes piensan en el mapa del poder mundial y sus cambios, que fue eh, ¿no?, la noticia de que Arabia Saudita habría dejado o no habría en realidad renovado el acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo que tiene un componente secreto, que ya cumplía 50 años, de comercializar su petróleo exclusivamente en dólares. Eso fue un acuerdo fundamental del año 74, ¿no? La comercialización del petróleo saudí, el principal exportador mundial de petróleo, ¿no?, que produce más de 10 millones de barriles por día hoy por hoy, ¿no? De esa potencia petrolífera, comercializar ese petróleo en dólares, ¿no?, era un elemento clave que se estableció en el 74 en sustitución de, de lo que había sido, ¿no?, los primeros acuerdos de Bretton Woods que establecía el patrón dólar-oro, ¿no? El patrón, el dólar en referencia y relacionado, atado al oro o a determinada cantidad de oro por dólares. Eso que se cayó en el 71, de alguna manera fue sustituido por el patrón dólar petróleo, que en realidad es dólar commodities, es decir, el dólar se sostiene y se fortalece como gran moneda global a partir de la comercialización de commodities y especialmente el gran commodity que es, de alguna manera, la sangre del sistema económico mundial, la energía, el petróleo. Pero otro conjunto de commodities también. Obviamente que no es solo eso, ¿no?, sino que también el patrón dólar y el dominio del dólar en el sistema mundial guarda relación con otras características propias de la fortaleza de la economía norteamericana, ¿no?, su poderío tecnológico, su poderío militar, su lugar
en las instituciones mundiales, etcétera. Pero ahí se había producido un quiebre entre fines de los años 60 y principios de los 70, y el patrón dólar, el petrodólar, vino a reemplazar eh, el patrón dólar oro y a suturar un poco ese quiebre que se había producido, restabilizar, reacomodar, reordenar el sistema mundial y su coordinación económica. Que Arabia Saudita hoy por hoy diga, insisto, no es completamente oficial porque ese pacto era secreto, aunque era un secreto conocido a voces, ¿no? Pero que diga ya no comercializo más en petróleo. Y de hecho después se confirma porque 2 semanas después hay un primer cargamento de petróleo que va a China en yuanes, y se comercializa en yuanes. Entonces eso es una confirmación de esa noticia. Eh, eh, con lo cual ya medio que todos dijimos, ah, sí, está bien, eso es así. Eso que empezó a salir con los portales financieros de acá ya, en realidad se confirma. Y dice, ah, bueno, entonces acá tenemos algo. Y no es casualidad que sean yuanes, ¿no? La moneda china, o el renminbi, para decirlo más, términos más oficiales, formales. Entonces, esto está mostrando, ¿no? Un cambio importante que estamos viendo en el sistema mundial. Entonces, cuando hablamos de órdenes mundiales, de un orden terminado, estamos hablando de ciertos códigos geopolíticos que existen, códigos geopolíticos que se expresan y se cristalizan, por ejemplo, en alianzas, la alianza de Estados Unidos y la monarquía, en este caso árabe, que se establece en un tiempo determinado, que se expresa también en un orden monetario, el dominio del dólar, pero también atado a un conjunto de cuestiones, ¿no? La primacía del dólar en la economía mundial, y atado, por ejemplo, en este caso, a la comercialización de commodities y ya no al patrón oro. También eso permite, esa nueva realidad del dólar, un proceso de financiarización y apalancamiento de la economía mucho mayor, que vamos a ver después, post-70. También muestra un orden mundial, una jerarquía interestatal, o entre estados en el sistema interestatal. Sí, hay grandes potencias, hay potencias medias, y hay países, ¿no? Periféricos que juegan otros roles y son, reciben las reglas de juego establecidas, no tienen la agencia, la capacidad de transformarlas o de construir otras. Entonces establece esa jerarquía y establece un conjunto de instituciones, porque todo eso se cristaliza en instituciones, ¿no? Eh, Ahora, los órdenes mundiales, o yo identifico que los órdenes mundiales son partes de, a su vez, de ciclos de hegemonía. Y si nosotros pensamos en ciclos de hegemonía, a partir del 45, en el sistema mundial, nosotros tenemos, o sea, post Segunda Guerra Mundial, el inicio de ese ciclo de hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense. También cristalizado en algunas instituciones clave, Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, que establece, por ejemplo, el FMI, que más del 15% de las acciones en el directorio y las decisiones pertenecen a Estados Unidos, y eso le da un rol clave porque sí o sí las grandes decisiones del FMI necesitan el 85% de los votos o más, con lo cual ahí tiene Estados Unidos capacidad de veto. Un consejo de la ONU hizo consejo de seguridad en un conjunto de instituciones, y hay un ciclo de hegemonía que tiene que ver con el rol de un hegemón y una alianza estadounidense, anglo-estadounidense, en torno a la coordinación de la economía mundial y dominio en términos de comercio, finanzas y tecnología, en términos de esas instituciones mundiales, en términos de el Estado que lidera el sistema de estados y que tiene, por lo tanto, para eso también un gran poderío militar, y que coordina, ¿no? El sistema mundial, y al coordinarlo también imprime un conjunto de reglas y un conjunto de valores y miradas y preceptos dominantes. Entonces, nosotros podemos ver que al ciclo de hegemonía estadounidense que se abre en el 45, por lo menos hay tres grandes ordenamientos de ese ciclo, tres grandes órdenes. El orden de posguerra, que es el momento de madurez y apogeo de la hegemonía estadounidense, los años dorados, el Fordismo, la reconstrucción de Europa y Japón,
la política de contención sobre la Unión Soviética, ¿no? La Primera Guerra Fría, el desarrollo y la expansión de las multinacionales norteamericanas, la gran expansión de la economía mundial, los famosos años dorados del capitalismo de posguerra, bueno, el establecimiento de este conjunto de instituciones, el patrón dólar-oro, y así tenemos un conjunto de elementos. Sin embargo, para fines de los años 60, ese ordenamiento entra en crisis con la guerra de Vietnam y lo que después fue la derrota de Estados Unidos en esa guerra y en ese territorio clave de Eurasia, ¿no? Con el fortalecimiento de Alemania y Japón que buscan una redistribución, ¿no? En la mesa del poder mundial y eso se transforma en la trilateral. Después, en los años 70, la Comisión Trilateral, o sea, tres lados principales de un orden encabezado por Estados Unidos, que es Europa Occidental y Japón, presiones competitivas también que ponen Europa Occidental y Japón con sus propias multinacionales a las multinacionales estadounidenses y eso genera otra correlación de fuerza. Esto es lo que dije, la desvinculación patrón dólar-oro y el desarrollo de otro tipo de arquitectura financiera y monetaria. ¿Mm? La Segunda Guerra Fría. Entonces ahí, a partir de entre el 73 y el 89, hasta la caída del muro de Berlín, o la caída de la Unión Soviética en el 91, tenés otro ordenamiento mundial, que es este ordenamiento de la trilateral, la Segunda Guerra Fría, las convulsiones del tercer mundo, ¿no? Y algunos de estos elementos que estuvimos analizando. Y después tenemos, creo yo, un tercer ordenamiento dentro de la hegemonía estadounidense, que es los 90, el mundo unipolar, la caída de la Unión Soviética y estableciendo el mundo unipolar, el consenso de Washington, la Belle Époque neoliberal, ¿no? El programa neoliberal, la globalización en su esplendor, que en realidad arranca ya a fines de los 70, a principios de los 80, lo que se conoce como globalización o esa ola de internacionalización, nueva ola de internacionalización de la economía mundial, que va a ser, ¿no? Conocida justamente o definida como globalización. Eh, También una reconfiguración de algunas de las instituciones mundiales claves o creación de otras como la Organización Mundial del Comercio, ¿no? A partir de los acuerdos del GATT. Entonces tenemos ahí el orden, o decimos globalista unipolar, o sea, ese orden, que llega a la crisis del 2008. Yo creo que ahí tenemos, y es importante ver, para entender el momento en que estamos ahora, que a partir del 2008 coincide o se entra en crisis ese ordenamiento eh, ¿no? Unipolar, globalista, del consenso de Washington, del apogeo neoliberal, entra en crisis en el 2008, pero a diferencia de los procesos anteriores, eso coincide a su vez con una crisis estructural de la hegemonía estadounidense, que empieza a madurar a partir de 1999-2001. ¿Por qué empieza a madurar a partir de 1991? Porque ahí empezamos a ver signos bastante importantes que después, a partir de 2008, se van a confirmar de forma mucho más clara de una transición de poder mundial. Signos estructurales de una transición de poder mundial. Recordemos que es hacia 1999-2001 que, por ejemplo, aparecen esta idea de los BRIC, en realidad por un gerente de la Goldman Sachs, Jim O'Neill, que hablaba de que Brasil, Rusia, India y China eran los nuevos mercados emergentes donde había que apostar porque mostraban una gran dinámica de crecimiento y daba como ejemplo, por ejemplo, Jim O'Neill, gerente de Goldman Sachs, encargado de la globalización de Goldman Sachs desde Londres, daba como ejemplo de un cambio estructural que se estaba viendo, que China tenía el mismo PBI, la misma economía que Italia, que era una economía del G7. El G7 es otra institución clave que emerge ahí en los 75 y es hija de la Comisión Trilateral, de las siete potencias principales, el G7, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido
Italia, Francia, Alemania y Japón. Piensen ustedes que el G7 a principios de los 80 concentraba el 70% del Producto Bruto Mundial, ¿no? Ese G7, con una apenas 10%, 12% de la población mundial, producía el 70% del PIB mundial. En términos nominales, si lo pasamos a precio de poder adquisitivo, a poder de compra real, era un 54% aproximadamente del PIB mundial. Pero sigue siendo una cifra, ¿no?, descomunal. Eh, Ahora bien, cuando Jim O'Neill en 2001 habla del BRIC como nuevos mercados emergentes importantes, insisto, China tenía el mismo PBI que Italia. ¿Saben cuál es ahora el PBI de China en relación al PBI de Italia? ¿Sabe cuál es la diferencia 20 años después? 10 veces más grande es China. O sea, cuando ya Jim O'Neill de Goldman Sachs decía, uy, qué loco, cómo está cambiando el mundo, China es igual que el Producto Bruto italiano, ¿no? Ya todos empezaban a decir, algo está ocurriendo. Hay una transición geoeconómica que se está vislumbrando, que ya había arrancado Japón, pero que el mundo ya se está haciendo post-atlántico, por así decirlo. Y recién empezaba eso, pero ya veían tendencias profundas. Ahora, hoy imagínense, 10 veces más grande es la economía china que la economía italiana. Pero a su vez lo mismo podemos, si hacemos la comparativa con India, con Brasil, con Rusia, etcétera, podemos ver cómo cambió dramáticamente, por tomar una sola variable, que es esta variable económica, la correlación de fuerzas mundial. Pero a su vez, si nosotros pensamos en el orden mundial, tenemos que ver que ya a partir de 1999, 2001 y con fuerza a partir del 2008, empiezan a emerger otros procesos como, por ejemplo, la constitución de la Organización para la Cooperación de Shanghái, creada en 2001, que es hija de un proceso de acuerdo entre Rusia y China y los países de Asia Central, los cinco de Shanghái, que empieza ahí en Eurasia, en el corazón de Eurasia, con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, menos Turkmenistán, y quedó afuera en ese momento Afganistán, pero es Asia Central, y en el corazón de Eurasia se empieza, ¿no?, a construir otra institucionalidad. Como veremos más adelante, yo le llamo un multilateralismo multipolar. Y tenemos que ver que ya en el 97, 96-97, frente a la idea por parte de las potencias occidentales y de Estados Unidos de expandir la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar, hacia el este, hacia la frontera con Rusia, y esta idea expresada por Brzezinski, ¿no?, uno de los creadores de la Comisión Trilateral, de hecho, de la mano de Rockefeller, y después del G7, esta idea de que Rusia con Ucrania puede ser una potencia euroasiática y una potencia de proyección mundial, y Rusia sin Ucrania no, que también el pensador neoconservador Paul Wolfowitz definiera en el 92, meses después de la caída de la URSS, todas esas repúblicas que se crearon post caída de la Unión Soviética y que rodean a Rusia, sobre todo en el Cáucaso y Europa del Este, tienen que quedar bajo la órbita de la OTAN para impedir, debilitar estructuralmente a Rusia e impedir su resurgimiento. Bueno, esa idea que empujaba la expansión de la OTAN y que empujó, por ejemplo, la intervención de la OTAN en Belgrado, en Yugoslavia, en 1999, el bombardeo de la capital de la ex Yugoslavia, Belgrado, ¿no? Y casi 3 meses de guerra, una guerra que a veces Europa olvida, porque fue una guerra que murieron una parte de miles de civiles. Entonces, ese momento, y que también del otro lado había una fuerte presión sobre China, y por ejemplo, en Belgrado en 1999 le vuelan la embajada a China. Occidente dice que fue por, por accidente, pero China nunca aceptó esos argumentos por las características del hecho. Mueren periodistas chinos, bueno, y donde China tenía una posición distinta a la de la OTAN, igual que Rusia, en relación a qué hacer con Belgrado. Pero en ese momento se empieza a cocinar, por ejemplo, esta idea
de avanzar hacia un mundo multipolar. Es una declaración conjunta de China y Rusia, una en el 96 y el 97, de China y Rusia de esta idea de mundo multipolar. Pero no solo eso, fíjense que 1999-2001 empiezan a darse un conjunto de procesos en América Latina que algunos verán para bien, otros para mal, depende de cada uno tenga para donde mire su mirada, para donde tenga su mirada política o ideológica, pero no se puede dejar de reconocer, digamos, ese proceso de quiebre donde empieza a ser cuestionado el mundo unipolar, el consenso de Washington, las políticas neoliberales, ¿no? La hegemonía estadounidense en la región, y tenemos, por ejemplo, 98, el triunfo de Chávez en Venezuela y Asunción en el 99, el mismo año que de hecho asume Putin en Rusia. Tenemos también en el 99, mientras China lanza, por ejemplo, el Go Out Policy, la política de salir afuera y empezar a avanzar con sus empresas estatales, no solo en el mercado chino, sino en el mercado exterior y construir sus marcas. Es decir, eh, un proceso de involucrarse mucho más en la economía mundial desde un protagonismo con sus empresas. En ese momento, a su vez, tenés un conjunto de crisis en América Latina donde empiezan a torcerse el rumbo de las políticas económicas y las políticas exteriores, la crisis del 99 en Brasil, o la crisis en Bolivia del 2000, la famosa guerra del agua contra la privatización del agua potable, pero que ahí empieza a emerger una alternativa que después se convergerá en el movimiento al socialismo en Bolivia. Empieza a desarrollarse la crisis en Argentina, que estalla en el 2001, y ahí se empieza a discutir más fuertemente, por ejemplo, ALCA y dolarización, de un lado, y profundización de políticas neoliberales, versus Mercosur, especificación y políticas desarrollistas y otro tipo de políticas sociales también. Bueno, eso yo laburo bastante en la tesis, cómo se articula, ¿no? La tesis de doctorado, ese proceso de crisis y que lleva al no al ALCA, no al área de libre comercio de las Américas que proponía Washington, ¿no? En 2005 en Mar del Plata, en la cumbre, donde ahí se cristaliza ese choque, ¿no? Eh, entre un regionalismo abierto y un regionalismo autonomista que se recupera. Y es parte de un proceso global. Si nosotros, y acá les comparto una imagen, si nosotros podemos ver en una imagen eh, en parte de ese proceso, para entenderlo, para entender alguna de sus características, no sé si se llega a ver. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Ah, Sí, se ve, genial. sí, sí, no. Es un mapa, ¿no? Pero que ahí lo interesante es ver que cómo se ordena el capitalismo mundial post-70 y esa crisis y reconfiguración que sufre el capitalismo global en los 70, ¿no? Con esa respuesta hacia la transnacionalización de algunas multinacionales, el impulso de lo que se conoció como globalización, ¿no? La transnacionalización económica, la expansión del comercio, finanzas. Bueno, lo que se establece, ¿no? En esta nueva dinámica centro-periferia es un centro que conserva, digamos, que mantiene algunas capacidades estratégicas fundamentales, que en la órbita de economía es el manejo de las altas finanzas, ¿no? El capital eh, financiero mundial y del conocimiento estratégico, la tecnología de punta y lo- los procesos de comercialización. En términos, eh, o las otras capacidades estratégicas, el control o el acceso dominante a los recursos naturales planetarios. El otro elemento clave era las plataformas de información y comunicación. El otro elemento clave es eh, lo, lo- lo- lo que serían los grandes complejos industriales militares, y ahí sobresale obviamente Estados Unidos, que le lleva mucha ventaja al resto, y sobre todo después de que cayó la Unión Soviética, hay una simetría ahí de poder muy fuerte, y la geocultura dominante, ¿no? Eso sería alguno de los cuestiones centrales. Ah, y obviamente la moneda, como ya habíamos dicho. El resto, lo que te empieza a aparecer ahí es una semiperiferia industrial
donde se trasladan algunos procesos productivos industriales o producción de commodities, de materias primas a gran escala y que son claves para el sistema mundial, ¿no? Entonces ahí en rojo vos tenés China, eh, eh, obviamente India, el sudeste asiático, Sudáfrica, Rusia y el núcleo de Sao Paulo y el Mercosur, eh, ¿no? Argentina, Brasil, Sudamérica, bueno, sobre todo el Mercosur, como otro de esos núcleos. Entonces, lo que empieza a ver al 2001, pero se desarrolla sobre todo post 2008-2009, que hay un parteaguas ahí con la crisis mundial, es que esa semiperiferia, pero que sobre todo a su vez son grandes países continentales de una inmensa eh, población en algunos de sus casos, como la India y China, o con muchas capacidades estratégicas que se desarrollaron anteriormente y que se pueden volver a reemerger, refortalecer, redesarrollar, como Rusia. Eh, Esa semiperiferia comienza a insubordinarse. ¿Qué quiere decir insubordinarse? Se empieza a plantear, discutir esas 6 dimensiones de poder. Y al discutir también esas 6 dimensiones de poder, o sea, la tecnología y la industria de punta, moneda y finanzas, eh, capacidades militares industriales, control de recursos naturales, plataformas de información y comunicación y la cuestión cultural, valorativa, dominante, que ahí entra también matrices de pensamiento. Al poner en tensión eso, pero al ponerlo en tensión con capacidad, porque hay una transformación material que da fuerza a estas semiperiferias emergentes, plantean una contradicción fundamental con el ciclo de hegemonía estadounidense y con el viejo orden mundial. O sea, por eso se habla que al mundo unipolar, ¿no?, se le contrapone la emergencia de este mundo multipolar. ¿Sí? Esto es lo que empezamos a ver a partir de 2008-2009, y esto se cristaliza en una institución bien clara, que son los BRICS, ¿no? Entonces ahí tenemos, eh, ¿no?, claramente cómo se empieza a desarrollar una nueva, lo que diría Cox, estructura histórica, ¿no?, para usar algún término eh, propio de las relaciones internacionales, de la teoría crítica, o podemos decir, no, desde el World System dirían, sí, sistema mundo, una reconfiguración profunda del sistema mundial, un cambio estructural del sistema mundial. Eso choca, ese nuevo mapa del poder choca con las viejas instituciones, ya las viejas instituciones que mediaban, organizaban y coordinaban ese viejo sistema, entran en crisis porque ya el sistema cambió o la estructura histórica cambió. Y empiezan a aparecer otras dinámicas, otros polos de poder y también otras instituciones, ya sean de alcance global, como los BRICS, cuya primera reunión de presidentes en Ekaterimburgo es en 2009, o, eh, o lo que ya les mencioné, la Organización para la Cooperación de Shanghái, o también organizaciones regionales, como por ejemplo acá en América Latina emerge en el 2008 UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, como una institución regional que se diferencia, por ejemplo, y eso es, y así lo ven de hecho los propios la élite estadounidense, se diferencia, se aleja de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es por excelencia el ámbito donde quiere discutir Estados Unidos la política del continente americano. Entonces acá hay un cambio sustancial que estamos viendo. Nosotros en esta transición de poder mundial podemos ver 6 tendencias fundamentales, creo yo. Después yo trabajo con distintos momentos geopolíticos, cuestiones, pero me interesa resaltar hoy 6 tendencias para meterme particularmente ahora en una de las tendencias. ¿Cuáles son estas 6 tendencias? Bueno, la primera es el declive
relativo de Estados Unidos y el occidente geopolítico y el ascenso relativo de China y los poderes emergentes. Siempre hablo de esta palabra relativo para que no se piense que, no sé, que es, por ejemplo, un declive catastrofista de, no sé, el de Estados Unidos que se va a desmoronar el imperio, como dicen. No, pero sí cambió profundamente la correlación de fuerzas a nivel mundial. Acá, esto para mí me parece espectacular, esta imagen, porque resume un montón de cosas y habla de este cambio de poder mundial. Esto es el PBI industrial por país. Pero fíjense en este dato, no solo que Asia es el nuevo continente de la industria, con el 52% del Producto Bruto Industrial del mundo, y agarrando solo industria, sacando servicios, sacando agro, ¿no? O sector primario. El 52% de la industria del mundo, ya en 2018, esto ya siguió aparte de esta tendencia, ¿no? Se profundizó. Estaba en Asia, sino que además China, ya en 2018, el sector industrial chino, y esto se profundizó post pandemia mucho, la industria china producía un producto que era el equivalente al producto de la industria alemana, estadounidense y japonesa juntos. O sea, los tres grandes países de la tríada, los tres grandes núcleos industriales del viejo orden. Solo China tiene un PBI industrial desde 2018 que es igual a los tres viejos países de la tríada. Además de ser, ¿no? Desde el 2013-14 la principal potencia exportadora del mundo y además de ser también de más o menos esa época el país con un PBI a precio de poder adquisitivo más grande del mundo. Entonces, esos datos económicos son clave. Ahora uno me puede decir, bueno, sí, pero en realidad China hace el proceso productivo de bajo coste, mano de obra, por procesos de escala, etcétera, pero hace los teléfonos de Apple. Sí, está bien, eso era antes, como semiperiferia industrial. Es cierto, si uno ve, por ejemplo, la solicitud de patentes por país en el año 2008, ve que eso lo encabeza Estados Unidos y Japón. Pero eso ya no es así desde 2019, ya que China se convirtió, por ejemplo, en el principal país en solicitud de patentes en tecnologías de vanguardia. Así ya es un núcleo tecnológico que sobre todo creció enormemente post-2015 a partir de lo que se conoció como el Plan Made in China 2025 de desarrollo de tecnología. Entonces, podemos ver, bueno, como gran fábrica del mundo, China consume grandes cantidades, impresionantes cantidades de materias primas, porque es la fábrica del mundo, y eso hace que también un montón de países, como el propio Arabia Saudita, que les comentaba como ejemplo, ¿no? De cómo cambia el orden mundial al principio, Arabia Saudita que vende petróleo y otros países productores de commodities, obviamente se acerquen y tengan una necesaria relación con China. Imagínense lo siguiente, para también graficar esto. El gobierno de Bolsonaro en Brasil asumió con un discurso anti-China fenomenal, ¿no? O sea, con un discurso alineado con Washington, la política de nueva Guerra Fría, que los chinos comunistas son lo peor que hay, etcétera. Declaraciones de todo tipo, tanto de Bolsonaro como de uno de sus hijos. Al poco tiempo, ya la ministra de Agronegocios, Teresa Cristina, desautorizó en plena gira de Bolsonaro por Estados Unidos a su propio presidente, que en una de estas manifestaciones contra China salió a decir que con China tenían una gran relación comercial y era un socio fundamental. Poco tiempo después, Hamilton Mourão, el vicepresidente de Bolsonaro y un peso pesado del gobierno de Brasil, porque era un ex general y parte de la conducción de lo que fue el gobierno de Bolsonaro, de la conducción más pesada del sector de militares que empujaban la candidatura de Bolsonaro. Hamilton Mourão fue a China en un viaje de 5 días, prácticamente presidencial, con la alfombra roja, todo, y declaró públicamente que entre Brasil y China había un matrimonio, escuchen la palabra, matrimonio inevitable, solo que China tenía que entender que Brasil era parte del hemisferio occidental, como diciendo, bueno, o sea, tenemos ahí a Estados Unidos que nos presiona, pero, y que somos parte de ese hemisferio occidental, pero bueno, los negocios los hacemos con China. Entonces, esto también es importante para entender este cambio. Otro dato interesante es ver cómo a partir del 2020 China supera
según este índice Fortune 500, que es las 500 principales empresas del mundo, que hace una revista estadounidense. En, en este índice, China supera entre las 500 principales empresas del mundo en 2020 a Estados Unidos, 124, 121. Y así podemos seguir dando distintos datos, por ejemplo, dominio de puertos, o sea, de este cambio material, que también ahora yo me focalizo en China para hacerlo más rápido, pero que podemos ver también de otros países. Por ejemplo, ahora India convertida, ¿no?, en una de las principales economías del mundo, eh, en términos de aprecio de poder adquisitivo, ya India es la tercera economía mundial, en términos nominales es quinta o sexta economía mundial, ¿no? Y así otros ejemplos, bueno, o lo mismo Brasil, que ya es que está dentro de las 10 economías principales del mundo. Que esta es digamos, una tendencia que uno puede también analizarla desde otros puntos de vista. No yo di algunos datos económicos, pero podemos dar en términos, eh, qué sé yo, militares, en términos políticos. Podemos verlo en distintas dimensiones, cómo ha cambiado estructuralmente este mapa del poder mundial. La otra tendencia que me parece clave analizar es eh, esto que desde Occidente en el 2014 se llama Nueva Guerra Fría, que es la tendencia hacia la agudización de un conjunto de contradicciones mundiales, pero sobre todo una contradicción clave, que no es maniquea, no es lineal, no es una bipolaridad, pero sí es una tendencia, una contradicción clave, que es entre las viejas fuerzas unipolares, con núcleo en Estados Unidos o en el polo de poder anglo-estadounidense, constructor, o el vértice del ciclo de hegemonía anterior, y las, las fuerzas emergentes de un orden multipolar o relativamente multipolar, aunque pueda tener algunos rasgos bipolares. Esa es una contradicción clave, y que de hecho esa contradicción, articulándose con conflictos locales y con conflictos regionales, articulándose eh, con procesos de inestabilidad en distintas regiones del mundo, alimenta esto que algunos llaman una nueva guerra fría, ¿sí?, como una nueva instancia de competencia estratégica entre potencias, y yo prefiero llamarle una guerra mundial híbrida, con un conjunto de conflictos alrededor del mundo, pero particularmente en cierta zona de lo que se llama algunos Gran Medio Oriente, o el centro de Afroeurasia y zonas de influencia, y con lugares claves en Eurasia. Piensen que el año pasado Liz Truss, la ex premier británica, que duró 48 días, creo, en 2022, pero bueno, que es una importante referente del conservadurismo británico, viajó a Estados Unidos en, en diciembre para tratar de convencer a algunos de los diputados de Trump, ligados al trumpismo, para que voten un paquete de ayuda o de financiamiento de la guerra en Ucrania por 60.000 millones de dólares. Pero ese paquete también tenía, eran 60.000, fueron, porque finalmente se aprobó, 60.000 millones de dólares para Ucrania aproximadamente, y otro tanto para Israel y para Taiwán. Un total de casi 100.000 millones de dólares. Ucrania, principal receptor, Israel y Taiwán, la provincia rebelde de China, o esta isla donde hay tendencias independentistas, autonomistas. No tendencia, digo, fuerzas autonomistas. Aunque está discutido, ¿no?, internamente, pero lo que es parte de este conflicto. Liz Truss afirmó en esta idea de convencer, ¿no?, a los diputados de Trump para que voten finalmente el paquete, dijo, obviamente esta es la típica, ¿no?, bajo la antinomia de la democracia versus autocracias y dictaduras, pero dijo, esto no son múltiples guerras, es una misma guerra. Es decir, Ucrania, Gaza y Taiwán no son múltiples guerras, es una misma guerra. Y si uno ve claramente la idea de Ucrania, ¿no?,
como la discusión por esta área geopolítica clave que es la frontera entre Europa del Este y el corazón de Eurasia, donde está Rusia. Israel y la discusión de poder en Oriente Medio y el tema ahí de Irán. Y Taiwán y la discusión de la contención de China y mantener la cadena de islas y activos militares que rodean a China, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que va desde Corea del Sur, pasando por Japón en Okinawa, Taiwán, Filipinas, Singapur. ¿Sí? Ahí lo que está en discusión es Eurasia. Pero no solo eso, tenés, digamos, conflictos locales que articulan conflictos regionales y conflictos globales, como en Ucrania, ¿no? Que es un conflicto local entre la Ucrania del este, el catolicismo ortodoxo y más prorrusa, y la Ucrania del oeste y del norte, prooccidental, el cristianismo católico, y que habla además en ucraniano, a diferencia de otra Ucrania que habla en Rusia, que es un conflicto constitutivo del 91 en Ucrania y que tiene una territorialidad muy clara, ¿no? El este y el sur con esa influencia rusa y el oeste y el norte con esa influencia occidental, y pero que se articula con un conflicto más grande regional Rusia-OTAN y que se articula con un conflicto global entre potencias emergentes y el viejo núcleo dominante occidental. Eso a su vez, si nosotros lo vemos en esta guerra mundial híbrida, vemos un conjunto de frentes en pugna. Desde 2014 empieza la guerra económica contra Rusia, a través de unas 2.000 sanciones, no me acuerdo el número exacto, pero sí, miles de sanciones económicas, y en relación a la guerra en Ucrania, en relación a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Bueno, empieza la guerra económica, pero una cosa es una guerra económica contra Cuba o Irán o Venezuela, que no son países sistémicos en cuanto al orden mundial, y otra cosa es con una potencia que es la segunda o tercera potencia militar del mundo, que es la primera potencia nuclear del mundo, que vende el 20% del gas del mundo, como Rusia, que vende el 15% el 10% del petróleo del mundo, el 15% de los fertilizantes, es el estado territorial más grande del mundo con 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, no es cualquier jugador. Cuando hay una guerra económica, una cosa es hacer un bloqueo contra Cuba, otra cosa es intentar bloquear a Rusia, que además tiene un conjunto de asociaciones con China, con India. Entonces, eso abre a otro enfrentamiento. Entonces, la guerra económica, la ciberguerra, la guerra de información, todo eso que se desata es parte de esta guerra mundial híbrida que se desarrolla día a día. Esa es una tendencia clave que creo yo a partir de 2022, y sobre todo como parte de este nuevo momento geopolítico que se disparó a partir de la pandemia, donde se aceleran todas estas tendencias, ya entramos a una nueva etapa de esa guerra mundial híbrida, así claramente hay una escalada en ese sentido, ¿no? La otra tendencia que me parece importante, que tiene que ver directamente con lo que estábamos hablando, y con cosas que estuvimos hablando con Amílcar antes de la charla, con Joana, es el tema de cómo se empiezan a crear nuevas instituciones de escala mundial y con tremendo peso político, económico, con tremendo peso para las relaciones internacionales, que son parte o que cristalizan este nuevo orden emergente y que se solapan, compiten eh, con las anteriores. Una clave es la Organización para la Cooperación de Shanghái, que como les dije, fue creada por China y Rusia como estados principales, más los países de Asia Central. En un primer momento, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, ex países de la Unión Soviética. Piense que cuando se creó en 2001, 3 meses después, justo en la frontera sur, acá que estoy marcando Afganistán, está la intervención de Estados Unidos y aliados y la OTAN en Afganistán. Empieza, creo yo, ahí, más allá de la guerra contra el terrorismo, también empieza un juego de posicionamientos muy claros en Eurasia. La salida
en 2021 de Afganistán por parte de Estados Unidos, fin de 2021, da cuenta de justamente una retirada y de una pérdida de posesión, de una posición fundamental en la frontera sur de Asia Central y un nudo de articulación clave entre lo que se llama Medio Oriente o Asia Sudoccidental, en el corazón euroasiático y hacia el sur, India y Pakistán. Es una posición clave. Ya en el siglo XIX, ¿no? Era Afganistán una región clave del llamado Gran Juego entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Pero bueno, volviendo al tema, esta institución, fíjense que a medida que avanza este proceso de transición, se expande y se consolida y se fortalece. Post-2014, que es donde entramos en un momento ya, una fase distinta de la crisis, donde se empieza a desarrollar esta especie de guerra mundial híbrida. Bueno, ya el Papa Francisco de 2014 dice, bueno, estamos en una especie de tercera guerra mundial. Yo de ahí saco un poco también esta idea, y discutiendo con algunos analistas occidentales que hablan de nueva Guerra Fría. Creo que es un proceso muy distinto a la Guerra Fría, aunque puede tener ciertos aires de familia, ciertas características, pero muy distinto en el momento. Pero bueno, post-2014 se suma nada más y nada menos que Pakistán y la India. Y después, en 2021, se suma Irán. Piensen ustedes que para Brzezinski, este cuadro que hoy les mencioné de Estados Unidos, que fue consejero de Seguridad Nacional durante la administración Carter, bueno, y una de las cabezas pensantes de la geopolítica, la geoestrategia estadounidense, para Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial del 97, dice, el peor escenario para Estados Unidos. Perdón, porque dice primero, para mantener la primacía mundial hay que mantener la primacía en Eurasia. Y para mantener la primacía en Eurasia hay que tener una Eurasia dividida. Y en ese libro dice, el peor escenario es que se junten en un triángulo China, Rusia, Irán. Y si algo que se consolida a partir de 2021 es un conjunto de asociaciones que involucran a China, Rusia, Irán. Lo mismo con los BRICS y ahora su expansión a 5 países más, que bueno, finalmente Argentina rechazó la invitación, pero 5 países más, que acá no tengo el mapa que hice para una reciente publicación, pero bueno, lo debo tener en otro lado. Eh, Ahí está abriendo. Ahí lo ven, ¿no? ¿O no? No está viendo nada. Ah, no, pues tengo que dejar de compartir esto y ponerla así. Ahora sí. Sí, se ve bien. Ah, joya. Sí, Bueno, se ve. entonces, 5 países más, sobre todo acá hay 4 países que son de esta región clave del centro de Afroeurasia, que llamo yo, Asia Sudoccidental, más conocida como Medio Oriente, desde la perspectiva occidental. Es Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, que entre otras cosas son además grandes productores de petróleo. Integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que eso está muy articulado con Rusia en la OPEP Plus, la OPEP más Etiopía, ¿no? Un país importante en esa región de África, en relación al Cuerno de África. Y también importante porque, bueno, es sede de la Asociación Africana, ¿no? Es un país importante en el continente. Eh, entonces ahí vemos cómo en este proceso de nuevas instituciones que se crean y se desarrollan y se amplían, se consolida este triángulo de las tres grandes
grandes poderes emergentes de Eurasia, Rusia, China, India, comparten tanto la Organización para la Cooperación de Shanghái como los BRICS y ahora el BRICS Plus o BRICS más. También se desarrolla y se consolida, sobre todo post-2021, con la incorporación de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái, pero también un gran acuerdo Irán-China por 400.000 millones de dólares y acuerdos también con Rusia. Este triángulo lo podemos llamar contrahegemónico euroasiático, por decirlo de alguna manera, entre comillas, por cómo lo ve también Occidente a eso. Pero a su vez, este gran centro de Afro-Eurasia se produce en este gran centro de Afro-Eurasia un reequilibrio de poder con esta incorporación a los BRICS, con una Arabia Saudita cada vez más cercana a China, a Rusia, a la India, con un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, auspiciado por China, para restablecer relaciones diplomáticas y consolidar ahí un proceso de asociación. Bien. Para disminuir sobre todo las tensiones en esa región. Entonces, para meterme ahora un poco en América Latina, hay otras tendencias que no llegué a verlas, digamos, de la dualidad en la economía mundial que existe entre el estancamiento y la financiarización del norte global y la hiperexpansión de China y los países emergentes. Eso no llegué a desarrollarlo, pero simplemente le muestro un gráfico rápido para que lo vean. Este gráfico muestra, fíjense cómo desde el 2008 la eurozona está completamente estancada, y es parte de la crisis fuerte que tiene la eurozona. Japón también está completamente estancado. Los dos grandes protectorados estadounidenses se encuentran estancados post-2008. Estados Unidos crece, pero a costa de un proceso de financiarización muy fuerte, aumento de la deuda, emisión de dólares, mucho déficit fiscal que puede cubrir porque todavía tiene la moneda dominante, pero bueno, eso empieza a crear algunos problemas y tensiones. Y China en ese mismo proceso, medido según datos del Banco Mundial al PIB de precios actuales, casi que triplica su economía. Bueno, la India la duplica, y así podemos ver otros casos. Eso es una tendencia fuerte. La otra tendencia es, que no vamos a llegar a ver, pero se las nombro, es la llamada cuarta revolución industrial y cómo empiezan a jugar ya no solo esta cuarta revolución industrial o esta revolución tecnológico-productiva es un monopolio del centro, de los países centrales, Europa Occidental, Japón y Estados Unidos, sino que empiezan a tallar en esa revolución industrial otros países, y obviamente se destaca China ahí. Y la sexta, que me va a dar paso a pensar América Latina, eh, ¿no? que en el sur global, en las periferias y semiperiferias, está esta tensión entre el ascenso y el declive, entre las revoluciones y las contrarrevoluciones, entre la insubordinación y la creación de polos de poder emergente o la subordinación como patios traseros o como países periféricos. Esa tensión son propias de estas transiciones. Para verlo un poco en el largo plazo, es decir, hacer un rodeo y bajar otra vez a tierra rápidamente, es importante destacar, me parece, lo siguiente. Si nosotros pensamos en las dos transiciones anteriores de poder, y sobre todo en sus etapas de lo que Giovanni Arrighi llama caos sistémico o guerra de 30 años, o en términos de Hilpin podemos pensar en guerras hegemónicas. Bueno, en esos periodos de que se convulsiona todo, se está en pleno cambio, que son por lo general 30 años se calculan, o por lo menos así aparece en la historia, que después no quiere decir que se repita, pero son mapas para pensar, ¿no? Que fue la de 1790 y 1815, 1820, esa transición.
Ahí se definió, aparte, cuál era la potencia dominante europea que iba a encabezar, ¿no? la, co- después la subordinación y conquista de otras partes del mundo, como India y China. Pero esa disputa, fue la disputa entre Francia y el Reino Unido, ¿no? Que finalmente ganó el Reino Unido. Esa transición de poder. Y la otra transición, que es el 14 y el 45, Primera y Segunda Guerra Mundial, crisis del 30, crisis de la hegemonía británica, emergencia de la hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense. Bueno, en esas dos transiciones de poder, fíjense que son siempre no solo periodos de guerra, convulsiones y crisis, sino que además son momentos en que en las periferias y semiperiferias se producen estos grandes momentos de revoluciones y contrarrevoluciones. No es casualidad que, bueno, nosotros mismos en ese momento se hayan producido las revoluciones de independencia y esta puja de fuerzas en Hispanoamérica entre las fuerzas realistas o que querían seguir subordinadas a la corona española y las fuerzas republicanas que se dividían entre avanzar como una nueva relación colonial con las nuevas imperios emergentes, y sobre todo Inglaterra, o la construcción de una perspectiva más soberana panamericana, cristalizada, por ejemplo, en la propuesta del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, o en figuras como San Martín, Belgrano, ¿no? Acá en Argentina, una mirada más autonomista, ¿no? Pero eso se da en esa gran transición de poder mundial. La otra gran transición de poder mundial, fíjense que también tenemos, bueno, en Argentina, los dos grandes movimientos históricos nacionales, el irigoyenismo y el peronismo, pero también en toda América Latina, tenés la Revolución Mexicana que empieza un poco antes de 1910, Getúlio Vargas en Brasil, no, antes el tenentismo en Brasil, y entonces también ese proceso de tensión y transformación del viejo orden, Cárdenas en México, también como otro periodo de ese proceso de revolución mexicana, de los nacionalismos populares con distintas características en América Latina, pero a su vez tenés la Revolución Rusa del 17, la Revolución China que arranca en el 1911 con Sun Yat-sen y termina en el 49, guerra civil de por medio también, la independencia de la India. De hecho, todos los protagonistas que nosotros estamos viendo ahora como grandes actores emergentes fueron los países de enorme escala que hicieron sus revoluciones o conquistaron su independencia y procesos de modernización en la transición de poder anterior. Entre el 14 y el 45, que yo digo, eso se estira hasta el 53, porque termina de cerrar todo ese proceso en realidad con la guerra de Corea. Y que ahí viene también una oleada, después de eso, de golpes en América Latina y de reordenamiento de América Latina. 54, 55. ¿No? Entonces, hoy también estamos viviendo un periodo de transición. Para mí ya entramos en esa etapa de caos sistémico, de conflicto, de guerra, de, de fuertes pujas, aunque de características bien distintas. Porque hoy esta transición de poder, de alguna manera, primero, es una reversión de la gran divergencia que se produce a principios del siglo XIX, la gran divergencia, como dice Pomerantz, ¿no? ¿Por qué a partir del siglo XIX, por qué, ¿no?, pasa Occidente a la primacía? Algo que no venía siendo así, que fue en términos históricos milenarios es una excepcionalidad, ¿no? En los últimos 20 siglos, China estaba en el corazón de la economía mundial o la región económica más importante. ¿Por qué se produce eso, esa gran divergencia? Bueno, revolución industrial, colonialismo, sí, todo ese proceso que algo dijimos. Pero ahora lo que se está produciendo es una inversión de eso. Se está revirtiendo esa gran divergencia. Y, y por otro lado, obviamente, es una transición post-occidental, donde también empieza a haber otros modelos de desarrollo, como el que expresa China y otros emergentes, que no se encuadran dentro del patrón de capitalismo de tipo occidental. ¿Sí? Es otra cosa esta transición también. Que también interpela a América Latina, porque América Latina desde hace 500 años es una
es una periferia en relación al occidente geopolítico de las potencias atlantistas. ¿Y qué pasa con América Latina con el declive de ese polo de poder del cual era una periferia fundante, además? Porque fue gracias a América, a la conquista de América, que las potencias occidentales pudieron empezar a participar del comercio euroasiático con los metales preciosos americanos y salir de esa condición de periferia de Eurasia. Construir una armada, por ejemplo, para ganarle a los otomanos. Eh, entonces, ¿qué pasa con América Latina en esta transición? Y uno tiene que pensar qué pasa en relación a esas seis tendencias. Si hay un declive relativo de Occidente geopolítico, del cual América Latina siempre fue como, ¿no? Su periferia estructural y estructurante, por decirlo de una manera. América Latina va a quedar como periferia, como algunos dicen, patio trasero de ese polo en declive. ¿Qué implicancias tiene? ¿O puede construir un polo propio? Esa es una primera contradicción clave que atraviesa América Latina en esta transición. Si es un polo o queda como periferia de un occidente geopolítico en declive. Hablo de occidente geopolítico y no simplemente occidente, porque occidente no es una palabra. Occidente geopolítico, estoy hablando de la OTAN y las potencias dominantes, de ese núcleo de poder. Bueno, ahí esa es una primera cuestión que interpela fuerte a América Latina. ¿Dónde va a quedar parada? Y que trae un conjunto de discusiones, debates, pujas. Eh, con relación a la segunda tendencia, en esa agudización de las contradicciones, ¿cómo repercute y cómo se desarrolla esta guerra mundial híbrida en América Latina? ¿Qué características tienes? ¿Qué desafío eh, implica eso? ¿No? ¿Cómo se tensiona, por ejemplo, el Estado de Derecho en relación a eso? Las democracias en América Latina. ¿Cómo juega, por ejemplo, la guerra económica? Las presiones para, no sé, Estados Unidos define que ciertas inversiones chinas en América Latina son una amenaza para la seguridad nacional, como dijo Laura Richardson o como dijo Kurz en un momento, o varios funcionarios estadounidenses o comisiones. Incluso ya en los informes de seguridad nacional de Estados Unidos, de amenazas para la seguridad nacional del Congreso de Estados Unidos, yo lo cito en un trabajo, a James Clapper, que después fue funcionario de Trump y era encargado de redactar esos informes. Él pone a la UNASUR como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Una amenaza, ¿por qué? Porque se autonomiza de la OEA, o porque ahí muestra un liderazgo Brasil y otros países de la región, Argentina, ¿ya? Y eso puede discutir, aunque sea levemente, la hegemonía estadounidense. Bueno, ¿qué pasa en esa segunda tendencia, con esa agudización de las contradicciones y cómo atraviesa esa agudización de las contradicciones globales y regionales a América Latina? En el marco de este desarrollo, de lo que algunos llaman nueva guerra fría, yo prefiero llamar nueva guerra híbrida, o lo que fuera. La tercera cuestión es, bueno, América Latina y nuestro país participa o no, y eso tiene que ver con esta transformación del mundo, en esas instituciones emergentes, en este nuevo multilateralismo multipolar, ya sea los BRICS, o, por ejemplo, la iniciativa de la Franja de la Ruta promovida por China, que no dije nada, pero bueno, lo dejamos para la charla en la UNPAS del miércoles justamente, que es sobre ese tema, eh, u otras iniciativas de este estilo, o incluso regionales, fortalece sus propias instituciones, fortalece el Mercosur, desarrolla nuevamente la UNASUR. Bueno, la CELAC se construyó en ese proceso o no, ¿no? O, por ejemplo, también esto se discute en relación al Banco de Desarrollo de los BRICS, o el nuevo Banco de Desarrollo, que podría ser una alternativa en una arquitectura financiera global en relación al FMI y el Banco Mundial. Bueno, ¿cómo se posiciona América Latina en relación a la crisis de las viejas instituciones multilaterales, o por lo menos su cierto eclipsamiento que hay, pero que siguen teniendo enorme peso en la región, ya sea globales o regionales, ya sea la OEA o ya sea el FMI y el Banco Mundial?
frente al surgimiento de este nuevo multilateralismo de un mundo multipolar. Eso es todo un debate que atraviesa también la región. ¿Tiene que participar o no Argentina, que ya es igual parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta, o de los BRICS Plus? ¿Qué le conviene? La otra tendencia, le dije, bueno, hay un estancamiento y un proceso de financiarización creciente del occidente geopolítico que contrasta con un crecimiento enorme de los países emergentes. Piensen ustedes que el 50% de lo que creció la economía el año pasado lo explican China y la India. 31%, un poquito menos del 50%, da el 46% la suma, pero es una barbaridad. Todo lo que creció la economía, 46% se lo llevan dos países, China e India, 31%, 32% China y el resto, y 15% más o menos India. Y otros países también bueno, Rusia creció, incluso a pesar de la guerra, creció, si mal no recuerdo, 3 puntos, crece Oriente Medio en parte, algunos países africanos. ¿A qué ciclo va a quedar articulada América Latina? ¿Al ciclo de estancamiento y financiarización, que viene en ese ciclo articulada desde 2014-2015 América Latina, o se va a sumar a otro ciclo? También eso es una disputa político-estratégica. No es casualidad que, al igual que Japón y Europa, nosotros estemos estancados desde hace 10 años, América Latina, si lo tomás como conjunto. La quinta tendencia es el tema de la revolución tecnológico-productiva y el tema de, ¿no?, la revolución 4.0. ¿Qué va a hacer América Latina? Y va a darse una estrategia, o nuestros países particulares, una estrategia de catch up, ¿no? De achicar brecha y desarrollar algunas de las herramientas fundamentales para participar en la revolución 4.0, o se va a seguir periferializando, alejando, ¿no?, con una especialización primario exportadora más profunda, pero una especialización primario exportadora con bajo componente de valor agregado y bajo componente tecnológico. Porque uno puede exportar commodities o materias primas, pero con mayor desarrollo local o incluso desarrollo tecnológico, etc. Entonces ahí eso plantea también una cuestión, un desafío. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para tener desarrollo mínimo vos necesitas 2% de inversión en investigación y desarrollo sobre el PBI. Dos puntos. 2 puntos de tu producto tiene que ir a investigación y desarrollo. Es como una ley, digamos. Si no tenés eso, no vas a tener desarrollo, ni que inventes, ¿no?, la cuadratura del círculo. De hecho, China superó eso, bueno, vos lo podés ver. El que más tiene una política en ese sentido, contando público y privado, es Brasil, que tiene 1 punto sobre PBI. Argentina, el máximo momento que llegó, que era el segundo país que más invertía, fue al 0,64 de PBI. Bueno, imagínate que con eso no vas a, o sea, con esa inversión sobre PBI en investigación y desarrollo no vas a llegar no solo no vas a achicar brecha, te vas a distanciar cada vez más. Y vas a depender en todo caso de inversiones extranjeras para que te compartan algo de ese salto tecnológico, en una relación de dependencia. Y justamente en relación a la sexta tendencia, bueno, es un poco eh, lo que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, América Latina en esta transición de poder tiene que encontrar su lugar. Y encontrar su lugar depende también, eh, si este proceso, por un lado, agudiza una tendencia que yo veo en América Latina de los 70-80, que es al declive y periferialización, que no quiere decir que no sea una región estratégica, son dos cosas distintas, pero que sí está declinando y periferializándose, o puede revertir esas tendencias y puede aprovechar este proceso, ¿no?, para hacer esta transición de poder una oportunidad o, o, o tener ciertas condiciones, márgenes de maniobra, oportunidades económicas, políticas y estratégicas para reencauzar o encauzar proyectos nacionales, regionales de desarrollo. Este es un gran dilema que tiene América Latina. Que bueno, son todos títulos porque es una charla general, pero lo que yo quería darle un pantallazo
para ver, bueno, en qué momento estamos, porque yo digo, bueno, estamos en un momento de crisis y hegemonía. De crisis del orden mundial y nuevos ordenamientos emergentes. De esta contradicción entre el viejo orden unipolar y el nuevo ordenamiento multipolar, pero que a su vez eso que vemos en la dimensión geopolítica, si ves más profundo, es una crisis sistémica, porque es la dimensión geopolítica de una crisis de hegemonía mucho más amplia que tiene muchas dimensiones. Entonces, y que estamos viendo su desarrollo. Estamos bien, ¿por qué interpretar por qué se habla de esta, cada vez más se resalta esta dimensión bélica del proceso, de guerra mundial híbrida, nueva guerra fría, tercera guerra mundial? O sea, ¿qué es el elemento explicativo de eso? Porque estamos ahí. ¿Cuáles son algunas de sus principales tendencias? Traté de dejar más o menos claro, y pensar en función de eso el orden mundial, el reordenamiento, o qué estamos viendo en relación a esas tendencias. Y por último, bueno, pensar desde ahí América Latina, ya sé, digo, insisto, con grandes títulos que después cada uno se puede profundizar, pero queda planteada la pregunta. Así que bueno, la idea es cortar acá y hacer algún intercambio. Se me fue un poco más de tiempo del que pensaba, pero espero que no haya sido muy pesado. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Excelente la exposición, hay una presentación notable, comprimida, de muchísimas cosas. Y por supuesto que queda abierta para hacer algunas preguntas. Tampoco le vamos a, lo vamos a exprimir al pobre Gabriel. Tengo una pregunta así, eh, que es algo que, que es parte también de estos interrogantes que nos generan las distintas crisis, los distintos reordenamientos, las tendencias que aparecen, por lo menos a mí, y que también interpela a cómo abordamos, ¿no? Eh, la construcción de estas cartografías, que es un aspecto más particular, eh, y de los hombres y mujeres que están en la acción de la toma de decisiones, ¿no? Porque digo esto, pensando un poco en la circunstancia que un poco usaste de disparador, la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Cómo se da ese desenlace? ¿Cómo se llega a esa situación? Evidencia para mí, y comparando esos otros dos momentos, ¿no? De finales del siglo XVIII hasta el XIX y en esas primeras décadas del XX, unos hombres y mujeres, por cómo se da el desenlace, digamos, de la guerra en Ucrania, o si uno ve un poco algunos personajes públicos y quienes toman las decisiones, ¿no? Digo, de donde se está viendo esa crisis, ¿no? Eh, con cierta falta de profesionalismo o capacidad o habilidades para comandar la propia diplomacia, ¿no? Yo digo, ahí hay más de devenir caotizado por muchas veces inoperancias, malos cálculos, falta de previsión, que, 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 que contribuye para esa circunstancia, incluso pensando para América Latina, ¿no? Eh, y ahí nos metemos en una dimensión más interna, ¿no? Los condicionamientos internos de la política exterior, para usar una fórmula conocida. Pero, ¿cuánto pesa eso también al momento de este análisis extraordinario que has hecho, Gabriel? Pero, ¿cuánto juega eso que también muchas veces es, es lo que tenemos que agarrar para ver esos desafíos que tiene América Latina? Porque eh, ese estancamiento, ese declino, eh,
está involucrando también esas circunstancias propias de la diplomacia, por ponerlo así. Me interesaba sobre todo subrayar este tema porque me parece que también abre la puerta para ir a buscar informaciones que no siempre son estrictamente académicas. Y son más del orden de lo periodístico, de la divulgación. Y, digo, a veces también tenemos que ir indagando regiones del conocimiento y la construcción que no las vamos a encontrar, digamos, en nuestra estricta disciplina, ¿no? Eso ya es un comentario mío, pero a veces tenemos que también conocer esto que vos eh, con mucha perfección manejás, los personajes claves, ¿no? Ordenadores. Bueno, esos personajes claves hoy en día eh, en este mundo occidental eh, no los veo y veo mucha, digo, como figura así casi farsesca el propio Biden, ¿no? Pero bueno, Sí, es un comentario que se me ocurre como para extender un poco tu razonamiento hacia este lugar. sí. Coincido, Milcar, sí. Es parte, ¿no? Siempre uno tiene que combinar en los análisis agencia y estructura. Por así, yo soy peco de sociólogo ahí, pero, Bien, ¿no? O sea, así que uno lo divide para analizar, pero va de la mano, ¿no? Porque hay estructuras que se mueven, pero hay individuos, hombres y mujeres, que después toman decisiones, que imprimen perspectivas. Mira, George Kennan, que fue un maestro de la política de contención en la Unión Soviética, fue el que diseñó, el que discutió con MacArthur. MacArthur quería reventar la industria alemana y japonesa para decir, bueno, terminamos de eliminar todo esto, quedan como colonias agrícolas y ya no pueden molestar más ni Japón ni Alemania. Y dijo, Kennan, ¿estás loco vos? Si haces eso, Japón y Alemania van a quedar jugando con la Unión Soviética. Y fue una revolución eh, comunista y apoyada por los soviéticos, o una gran condición para que eso avance. Lo que hay que, para contener a la Unión Soviética hay que rodearla, hay que reconstruir Europa y Japón, aunque sea, bueno, a condición de que sigan siendo protectorados militares, estén subordinadas estratégicamente, si pueden ser centros económicos, pero no pueden desarrollar fuerzas armadas. Es el George Kennan, que fue uno de los artífices de esa política de contención, que decía una cuenta simple. Si hay 4 grandes áreas productivas del mundo post Segunda Guerra Mundial, hay que juntar 3 de este lado. ¿Cuál era ese 3? 2 que estaban destruidas por la guerra, Europa Occidental y Japón, con núcleo en Alemania, Europa Occidental, bueno, y Estados Unidos, que a la salida de la guerra era casi el 50% del PIB mundial, una cosa extraordinaria. Kennan en el 97 dicen, ustedes están locos si quieren expandir la OTAN. Un artículo público, incluso firman también cantidad de intelectuales, porque expandir la OTAN va a significar que se vuelvan a ofrecer tendencias nacionalistas en Rusia, que se desmorone el sistema de seguridad europeo, que Kissinger en 2014, cuando se produce el golpe a Yanukovych y cae el gobierno de Yanukovych, desde las regiones que era del Partido de las Regiones, que expresaba los sectores más cercanos a Rusia, ruso-hablantes de Ucrania, del este y del sur. Se le produce el Euromaidán, el golpe prooccidental. Victoria Nuland participa a la actual, bueno, ahora creo que, bueno, fue despedida, creo, pero bueno, Victoria Nuland, un cuadro de Estados Unidos, participa repartiendo hasta sandwichitos en el golpe, en el Euromaidán, o sea, una exposición tremenda. Le cruzan una llamada donde hablaba directamente con el embajador en ese momento de Estados Unidos diciendo a quién iban a poner después del golpe. Bueno, Kissinger dice, saca un artículo también y dice, Ucrania está dividida en dos, una católica, una región católica que habla en ucraniano y es pro-occidental, y la otra mitad habla en ruso, practica la religión ortodoxa y es de una afinidad histórica a Moscú. Cualquier intento por resolver eso a la fuerza va a la guerra, termina mal. O sea, no hay forma de resolver que uno de los dos bandos gane la fuerza,
lo mejor que podemos hacer es mantener la neutralidad en Ucrania. O sea, bueno, ni a Kennan ni a Kissinger le dieron bolilla. Y a cantidad de otros pensadores estratégicos. Mirá que Kissinger era un pensador del imperio. No le tembló el pulso cuando dijo hay que hacer un golpe en Chile y desplazar a Allende, como dicen todos los documentos desclasificados, ¿no? De ese momento. O sea, no es que era alguien que lo decía por razones humanitarias, estaba diciendo en términos estratégicos, no nos conviene esto, no podemos empujar a China y a Rusia al mismo bando de ofendidos por Occidente. Pero bueno, después están los Victoria Lula, los Anthony Blinken, o acá en América Latina, los personajes que puedan estar en la conducción después de la política exterior y toman decisiones. Claro que después hay intereses concretos que lo explican, tampoco es que son sonsos, también defienden estrategias, intereses. Mira, en 2019, y yo lo cito en un trabajo que hice sobre guerra en Ucrania, como conflicto mundial, la RAND Corporation, un think tank ligado al Pentágono, saca un informe que dice Overextending and Unbalancing Russia, o sea, sobreextender y desbalancear a Rusia. Que la política tiene que ser sobreextender y desbalancear a Rusia. ¿Cómo sobreextendemos y desbalanceamos a Rusia? Eh, fortaleciendo el sector militar prooccidental en Ucrania y obligando a Rusia ahí a desgastarse y aplicando una guerra económica mucho más fuerte con sanciones. Eso va a desmoronar la economía rusa y va a generar, según este informe, que es público, yo lo cito, pero cualquiera puede acceder. Este informe, y va a generar incluso puede generar una caída del régimen o un golpe muy fuerte para Rusia. Cuando asume Biden, en parte tiene esto en mente, pero está el error de diagnóstico que lejos de sobreextender y desbalancear a Rusia, el conflicto lo termina potenciando, porque ¿cuál es el problema? Siguen pensando que el mundo es unipolar, entonces que iban a decir, bueno, ahora sancionamos a Rusia, nadie le puede comprar petróleo, y nadie le iba a comprar petróleo a Rusia. Y resulta no solo que China, que era lógico que le iba a compre petróleo, y dije, bueno, buenísimo, me viene petróleo para acá, encima más barato, que es la fábrica del mundo, encima tiene ganancia de competitividad por petróleo más barato. India pasa a comprar 33 veces más petróleo a Rusia que antes de la guerra. India, que lo decían, no, India dice, listo, yo me hago del petróleo ruso, venga para acá. O China ahora construyéndonos gasoductos, o todo el sudeste asiático comprando petróleo ruso. Y ahí Rusia potenciándose su complejo ahora industrial militar y reforzando esa idea de potencia reemergente que antes estaba en declive, ¿no? O sea, entonces, claro, hay ahí un problema, por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante el diagnóstico, que debe ser lo menos ideológico posible, y entender el mundo que estamos. Hay gente que hoy está planificando el mundo, y acá esto se ve dramáticamente y trágicamente, como si fuera un mundo hace 30 años, con fórmulas que incluso no salieron bien en ese mundo de hace 30 años, como la idea de relaciones carnales con Occidente, con Estados Unidos, que en ese mundo de última que era más entendible, porque era el mundo unipolar, de la Belle Époque neoliberal, del apogeo del consenso de Washington, ¿no? Del globalismo. Así todo se terminó en la crisis del 2001 en Argentina y una revisión de todo eso. Y volver a insistir en este mundo actual con esas fórmulas es ir derecho a darse la cabeza contra la pared. O incluso meter, el otro dice, hay tres conflictos, Ucrania, Gaza y Taiwán. Y Argentina se expone en los tres conflictos, de un lado. Entra, entonces, ahí es clave, me parece que, sí, la formación del cuerpo diplomático, la capacidad de entender el nuevo mapa de poder mundial, las nuevas realidades, las nuevas tendencias. Porque después pueden haber ideologías. Bueno, yo tengo un corazoncito más occidental. Está bien, si uno tiene más. Me gusta más París, Londres y Nueva York. Bárbaro, está bien. Pero hay un país, hay intereses nacionales y, por ejemplo, vos tenés mercados en expansión
en Asia-Pacífico, en China, en India y en Medio Oriente. No tenés mercados en expansión en Estados Unidos y Europa. Si Europa está estancada hace 15 años y tiene un problema interno cada vez más fuerte y se va a fortalecer las tendencias proteccionistas cada vez más porque son una respuesta a ese declive. O sea, tenés que, por más de donde tengas el corazón, después tenés que administrar un país intentando hacer lo mejor para el desarrollo de ese país. Entonces, es muy importante eso que marcás. Es muy importante introducir en la disciplina relaciones internacionales y nuestras disciplinas afines los análisis de relaciones de fuerza, porque también eso se pierde. Pero a veces vemos los análisis institucionalistas o análisis de meros datos, si no ves a los actores y las fuerzas que están jugando, coalicionando, cooperando, te perdés de la película y te perdés de la información sustancial que te permite también hacer prospectiva. Porque hay un gran error que es hacer prospectiva traspolando datos actuales a datos futuros, ¿viste? Y eso nunca da bien, porque depende justamente, la principal prospectiva, lo que vos tenés que ver es cómo van a ser los próximos choques de fuerzas o procesos de cooperación y cuáles pueden ser sus resultados posibles. O me parece que ahí hay una clave que no vemos. Y el tercer y el último punto, sí, es esto que sí vos que también acuerdo, Mica, que es muy importante, y más en este mundo, la lectura cotidiana de información y de distintos medios, ¿no? De- 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 para ver también, tratar de ir armando el campo. O sea, es muy importante. La lectura, o sea, consumir mucha información, a pesar de que estemos en guerra de información, entonces vos tengas que ver bueno, por dónde va la cosa, porque si no estamos medio ciegos, porque yo siempre digo lo mismo, yo hace, no sé, muchos años que trabajo estos temas, antes era un tema por mes que trabajabas en términos más de coyuntura, que te llamaba una radio, algún sector, ¿viste? Pero era un tema por mes, cada 2 meses tenías un tema. Y bajaba y subía. Hoy tenés tema todos los días, no te da abasto, no das abasto, ¿viste? Te da una noticia, surge otra, bueno, ya no das abasto ni siquiera leer de algunas cosas Claro, que suceden. te la podés pasar leyendo, digamos. Sí, entonces bueno, ahí tenés que ver, ¿viste? Organizarte, pero sí tenés que consumir información y sistematizarla para más o menos ir trazando un mapa y haciendo una formación, porque ahí ves los actores, esos juegos. Es el primer insumo de un análisis de relación de fuerza. O sea, ver el abrazo que se dieron Modi y Putin ayer. Eso es clave, digamos. O sea, no es, aparte de la gestualidad en las relaciones internacionales, no son porque sí. Un abrazo sentido, ¿no? Entre Putin, Rusia, Modi, India, con todo lo que eso implica, con todo lo que se acordó ahí. Bueno, eso es importante verlo y eso ya te da una información que vos la tenés que volver dato. Para volverla dato tenés que tener herramientas, tenés que tener arsenal teórico, empírico, tenés que tener un mapa. Entonces tenés que tener las dos cosas, la información, pero también el mapa, y nosotros tenemos una desactualización fuerte en términos de mapa y de para dónde va la cosa, me parece. Y que ahí hay que hacer a- como nada, un esfuerzo importante para sacar, para achicar esa brecha en la que estamos. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ya estamos un poco pasados del horario, incluso del horario que habíamos combinado con Gabriel. Em, si no hay una pregunta así urgente y súper necesaria, no sé, Joana, si te parece, podemos despedirlo al propio Gabriel, agradecerle mucho la conversación riquísima. Tomé un montón de apuntes. Seguiremos conversando, Gabriel, por supuesto, porque estas son cuestiones que un poco Víctor plantea un aplauso. Bueno, vamos a darle el Ah, aplauso así. Este, bueno. Sí, se me fue el tiempo de la exposición y no quedó mucho para preguntas, pero bueno, no, pero ya fue tendremos alguna oportunidad. Fue brillante.
Bueno, Bueno, pero está la actividad del miércoles, así que sería una oportunidad ahí, si algo quedó pendiente, de, bueno, aprovechar ese espacio Ah, también. charlamos después en el como se dice, en el pasillo. Cuando termine esa actividad, cualquier cosa, podemos charlar y nos vemos. y seguimos conversando. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas No, de gracias a nada. todos y todas por estar. Esto va a quedar grabado y lo vamos a subir para insumo de los estudiantes de la diplomatura y quienes también quieran escucharlo a Gabriel. Y por supuesto, recomendamos mucho siempre los textos de él. Un abrazo, Muchas Gabriel. gracias.